Hola, radio escuchas que andan buscando a alguien para escuchar. Sean bienvenidos a este nuevo episodio de Ando Hablando. Antes de comenzar a hablar del tema que tengo planeado el día de hoy, quiero disculparme un poco porque, este episodio en teoría lo quería sacar el 2 de marzo porque era justamente la fecha exacta en la que Five Nights at Freddy's 3 cumplió 10 años. Pero pasaron ciertas circunstancias que me impidieron poder subir el episodio ese día. Especialmente porque, ya sea por cuestiones universitarias o porque justamente mi micrófono se dañó en ese tiempo. Entonces, em, tuve que retrasarlo un poco al punto de que casi no lo saco, ¿no? Pero pues bueno, afortunadamente logré cuadrar todo para poderlo subir antes de que acabara marzo. Entonces, hoy, este episodio, como les venía diciendo, es especial por eso mismo, ¿no? Porque justo este año es el 10º aniversario de ese juego. No solo de ese, sino también del Final Fantasy 4, pero me quiero enfocar específicamente en el 3. Ya luego les explicaré mejor por qué. Y bueno, también tengo que explicarles un poco cómo funciona la dinámica de el largo viaje hacia y espacio. Pues más o menos lo que quiero hacer es algo parecido a lo que hice con el video de mi historia con John Wick, solo que quiero hablar como con más detalle, ¿no? Como fechas más claves, explicar más o menos como ciertos detalles que se vieron de alguna forma para mi concepción de esa entrega, por así decirlo, o esa cosa, porque pues no solamente van a ser videojuegos, sino puede que tal vez hable de películas bajo este formato. Em, pero bueno, em, vamos a comenzar de una vez. Em, Todo inicia más o menos desde el 11 de noviembre. Si ustedes son fans de Final Fantasy, tal vez no, pero tal vez sí ubiquen bien esta fecha, porque esta fecha fue justamente el día en el que salió Five Nights at Freddy's 2. Bueno, específicamente el 2014, se me olvidó especificar el año. Y bueno, después de que saliera este juego hubo como cierta incertidumbre al respecto, específicamente porque en Scott Games, la página en donde Scott convertía como ciertas imágenes o teasers como para ir avisando que un nuevo juego salía, en esta página salía una imagen en la que decía offline, o sea, fuera de línea, ¿no? Todo el mundo estaba con incertidumbre porque pues, a ver, no, no, no era una prueba concreta de que iba a salir un Final Fantasy 3 o qué podía significar ese offline exactamente, si ya era como, uy, se acabó Final Fantasy, ya no va a haber más. Entonces como que estaba esa cierta incertidumbre. Pero si tú iluminabas esta imagen salía un 3 en la esquina, lo que ya podría ser como sinónimo de que sí, iba a salir un Final Fantasy 3. Pero pues todavía nada confirmado, ¿no? Igual, en respecto con eso, fue muy curioso porque según estuve investigando, Scott estuvo medio chistoso, ¿no? Con ese asunto. Porque si bien sí llegó a aparecer esta imagen con el 3 que no salía si no iluminaba la imagen como tenía costumbre Scott, eh, habían veces que Scott actualizaba la página y la dejaba sin ese 3 como para trolearnos, ¿no? Como para decirnos, hey, tal vez no esté confirmado, tal vez algunos de ustedes tuvieron un efecto Mandela, no sé. Entonces, eh, fue muy curioso por ese aspecto. Pero algo que sí ayudó mucho este hype fue el tema de los fanarts, en el punto de que justo mucha gente también llegó a hacer sus propios fangames. Entonces, por parte de los fanarts,
Recuerdo uno que era muy especial, que, bueno, decía Final Fantasy 3, el fondo era como un parque de versiones, y no recuerdo muy bien la frase que decía, no sé si era algo como relacionado con Freyland, donde los sueños se hacen realidad, algo así, no estoy muy seguro, ya ahorita lo comprobaré. Bueno, ya será muy tarde para el podcast, pero ustedes o yo lo puedo comprobar. Eh, Esto va a ser muy relevante, aunque no parezca, sí va a ser muy relevante para después. Luego otro detalle interesante fue sobre Milmaco. Si ustedes lo ubican, programador o artista, podría decirse, eh, es muy reconocido por su fangame de Final Candies, pero en ese tiempo pues todavía no había salido ese fangame, sino que había salido, él había sacado como unos animatrónicos eh, compartidos creo que en su Tumblr, si no estoy mal. Entonces, primero estaba uno que era Markiplier, pero pues mucha gente no conocía quién era Markiplier, entonces comenzó a teorizar al respecto de que, ay no, eso es una señal verdadera del fan Super 3, no es que, pero pues era un fangame, era un fanmate. Y también la figura más relevante justamente era Candy, que era un gato azul que tenía casi la misma paleta de colores de Toy Bonnie, pero pues que estaba muy bien hecho y la verdad sí parecía como si fuera hecho por Scott. ¿Cuál fue la cosa? Alguien dijo como que bueno, vamos a aprovechar que estamos como con la incertidumbre de qué va a ser Final Fantasy 3 y voy a tomar prestado, entre muchas comillas, porque realmente creo que no pidió permiso. Y pidió prestado a Candy, pero entonces le cambió el nombre a Sugar, le quitó las mejillas rojas y lo puso ahí en un fangame que manejaba como ciertas mecánicas del Final Fantasy 1 y el 2 al mismo tiempo. Entonces, lo más chistoso de esto es que, bueno, si mal no estoy, estaban varios animatrónicos del primero, pero en modo Withered. Entre esos Bonnie, pero Bonnie ya no salía sin cara, sino que ya tenía una máscara. Y fuera de esto, lo más relevante y lo más chistoso es que el caso de Sugar, eh, su jumpscare era literalmente el mismo jumpscare de Toy Bonnie, pero en vez con la cara de Sugar. Y era muy chistoso porque se veía muy truño, o sea, se notaba mucho que era un... Eso no sería recolor, eso sería como reedición, supongo. Entonces, o sea, así de fuerte estaba el hype que eh, hubo varios intentos de hacer fangames en ese estilo, aunque siento que ese fue el más relevante. Claro, tuvo que cambiar el nombre luego porque pues Final Fantasy 3 era casi que un nombre licenciado y le tocó ponerlo como a The Return of Freddy's, si no estoy mal. Eh, pero bueno, entonces esta parte, vuelvo a aclarar, la menciono más que nada porque ya desde este punto se estaba creando como un hype, ¿no? Ya había como cierta emoción al respecto. Entonces, por parte de Scott no tendríamos nada, salvo por ciertos mensajes que tenía en la parte de abajo de donde estaba el teaser, hasta que llegamos a enero 3. Y es que en esta fecha salió por primera vez eh, un teaser oficial del juego. Y en esa veíamos como un animatrónico con ojos hiperrealistas. Y veíamos un poco de su... O sea, como esta zona de los ojos y un poquito del hocico. Y justo decía el mensaje I am still here. Eh, Esto despertó mucha emoción porque ya era como, uy, sí se va a hacer este juego, ¿no? Entonces, recuerdo muy bien que por lo mismo que no se veía mucho el animatrónico, mucha gente comenzó a decir, ah, no, es una nueva versión de Golden Freddy. O que de hecho también recuerdo que mucha gente dijo que era Fredbear. Porque es que de verdad, si tú miras el teaser, no parece, o sea, lo que más parece es un oso, o sea, no parece un conejo, que terminó siendo la forma final, ¿no? Entonces,
Recuerdo que yo viví mucho de la época de Final Fantasy en DeviantArt. Y en DeviantArt había mucha gente que sacaba como paquetes de partes de animatrónicos para que tú como que las recortaras y hicieras tu propio animatrónico. Bajo ese mismo orden de ideas, recuerdo que hubo gente que usó como partes de Toy Freddy y las hizo así como de Toy Freddy, no sino Freddy, creo que era Wither o el Freddy normal, y puso justamente la cabeza que sale en este teaser para que se armara como si fuera Fredbear. Entonces ya con eso ya uno puede decir, sí, el hype está potente. Entonces, después de eso pasamos a enero 14, que fue cuando salió el segundo teaser, en el que veíamos una caja de animatrónicos, especialmente objetos de los Toy, pero creo, si no estoy mal, creo que había algo de Foxy también, y el Cupcake, si no estoy mal. Pero bueno, estaba esta caja y arriba había un 3 como casi que iluminando la caja. Lo más interesante era que si tú le subías el brillo a la imagen, así como le gustaba a Scott, veías la silueta de un conejo. Entonces esto fue como un boom porque era como que, uy, lo que pensamos que era eh, el nuevo animatrónico, que fue el que vimos en el primer teaser, no era un oso, o sea, no era Golden Freddy, no era Fredbear, era un conejo. Y de hecho creo que gracias a este teaser comenzaron los rumores de que posiblemente este conejo iba a ser un animatrónico híbrido, o sea, hechos con partes de varios animatrónicos. Y ya luego pues obviamente eso se desmentiría después, pero de alguna forma se reforzó en enero 26, específicamente porque en esta fecha salió el tráiler. Entonces, ya, o sea, ya sí con los teasers había un hype fuerte, en este día se reforzó con el tráiler. Y recuerdan que les dije que tuvieran muy en cuenta una imagen que había salido fanart de lo del parque de diversiones. Pues resultó que Final Fantasy 3 sí resultó siendo de alguna forma un parque de diversiones. Pues obviamente no iba a ser un gran parque de diversiones en donde estuvieras vigilando, sino que por el contrario era una atracción de terror, más o menos como esas casitas del terror que hay en ciertas ferias, o bueno, las que hay en Halloween Horror Nights, o en el caso de Colombia en Terror al Parque, o el Festival del Terror, ¿no? Entonces como una atracción chiquita en el que ibas a sentirte así bien spooky porque todo está ambientado con cosas de Final Freddy's, o sea, con cosas de Freddy Fazbear Pizza, perdón, pero así bien enfocadas en el terror. Entonces ya luego también se nos mostraría a nuestro antagonista con más detalle. Y recuerdo muy bien que mucha gente comenzó a decir como, uy, este animatrónico de verdad sí tiene cara de ser una amalgama de varios. Eh, También fuera de eso, como se veía verdoso y si tú miras el jumpscare se alcanzaba a ver como cositas grises a los lados de la mandíbula inferior de Springtrap. Entonces tú podías considerar que esto era como un Frankenstein pero hecho animatrónico, y de hecho las teorías iban para ese lado. Eh, pero pues luego ya se confirmaría que no, que era más complejo que eso. Pero igual recordar todo esto sinceramente me da mucha nostalgia porque claro, estaba este hype fuerte como, uy, esto no va a ser como los otros juegos, va a ser totalmente diferente, las dinámicas, el espacio, el solo hecho de que ya se basara en un parque de diversiones, bueno, no un parque de diversiones, no, una atracción de terror, que era Fazbear Frights, ya cambiaba mucho las dinámicas. Entonces, pues, así estaba el hype, muy por las nubes, para ver, bueno, qué nos traía Scott esta vez. De ahí pasaríamos a febrero 3, en donde se nos mostraría el mapa del lugar. Y la verdad, este teaser no fue tan relevante. O sea, claro, fue relevante porque técnicamente nos mostraron cómo iba a ser el mapa. Pero pues sí, solo era el mapa. Ya, era como de, ok, así va a ser. Va a ser un poco chiquito porque en comparación de
el mapa de Final Fantasy 2 fue un poco más reducido, ¿no? Pero pues ya saben, a Scott le gusta que la gente se ponga a experimentar con los teasers, y si subías el brillo veías otra parte más de ese mapa, que más o menos venía siendo como los ductos de ventilación. Entonces, como que de alguna forma con ese teaser nos dijeron como que, bueno, va a haber doble dinámica, o sea, va a estar todo en un mismo mapa, pero van a haber doble dinámica. Entonces, pues, eso no causó tanto hype, fue como, ok, ese va a ser el mapa. Y aquí, entre paréntesis, no lo pongo en una fecha, porque hubo un teaser que decía algo así como He always does, él siempre lo hace, y estaba en morado, que ya eso nos daba pistas de la identidad de este conejo que veíamos, porque decían que, uy, ¿será que puede ser el hombre morado del que vimos en los minijuegos del Final Fantasy 2? Pero no lo enlisté como tal, porque es que ese teaser, o sea, salió en la página, y tan pronto salió en la página, Scott lo quitó. No sé si fue de pronto porque, bueno, ya estaba dando casi que spoilers fuertes de quién era este animatrónico, o por qué, quién hizo ese animatrónico, ¿no? Entonces, sí, como les digo, lo menciono porque de alguna forma sí fue relevante, pero no lo enlisto por una simple razón, y es su poca estancia, por así decirlo, en la página de Scott Games, y que muchas personas lo tomaron, no lo lograron ver como tal en la página, solo fue como que, uy, alguien lo mencionó, alguien lo vio, pero pues ya, se actualizó, ¿no? De ahí pasaríamos a febrero 15, que fue cuando Scott dijo que lo habían hackeado, y que por medio de otra plataforma de videojuegos, creo que era GameJolt, es que se llamaba, no estoy muy seguro, si quieren me pueden corregir. Por medio de esta plataforma se había filtrado el Final Fantasy 3. La cosa era que este no era el Final Fantasy 3, era una versión de rol que justo tomaba un juego que había hecho Scott anteriormente, que se llamaba el There's No Pause Button, y le puso la cabeza de Freddy mientras que de fondo se escuchaba la canción Troll. Entonces todo fue muy chistoso por ese aspecto, porque fue como, o sea, sí, Scott siendo Scott, a Scott le gustaba mucho hacer ese tipo de cosas. Entonces fue muy, muy, muy chistoso, la verdad. Ya luego de eso, en ese mismo día, él publicaría como que ya le habían dado luz verde para sacar el juego en Steam, algo así decía el comunicado. Pero lo más interesante es que Scott repetía ciertas palabras, o sea, no ciertas palabras, sino que repetía la primera letra de algunas palabras. ¿Qué pasaba si tú organizabas todas esas palabras que se repetían? Armaban la frase My name is Springtrap. Entonces ya todo el mundo comenzó a teorizar como, uy, entonces este animatrónico nuevo se llama Springtrap. Porque una cosa es que sea coincidencia, y otra cosa es que forme literalmente una palabra. Entonces ya todo el mundo comenzó a decir, bueno, uy, ya tenemos nombre de animatrónico. Y mucha gente, especialmente por este lado del charco, comenzó a decir cosas como que, uy, ¿será Springtrap, o sea, trampa de resortes, o será trampa de primavera? Porque mucha gente teorizó que esto de alguna forma era como una forma de decir que el juego salía en la primavera, claro, en Estados Unidos, ¿no? O tenía otras teorías raras, pero pues obviamente la más obvia era que se llamaba Springtrap, sí, o sea, era una trampa de resortes, no sé por qué le daban tantas vueltas al asunto, pero pues creo que eso en parte era el encanto de eh, como de esa época, ¿no? Ponerse a teorizar hasta las cosas más estúpidas o sin sentido por simple hype. De ahí pasaríamos a marzo primero, en el que sale un nuevo teaser, en el que vemos un Balloon Boy chamuscado, el cual en su tiempo mucha gente pensó que era JJ,
aquella versión de Balloon Boy como con colores rosados que salía debajo del escritorio del Final Fantasy 2. Y fuera de eso, lo más relevante era, bueno, una de las cosas relevantes era que tenía ojos hiperrealistas, igual que Springtrap. Entonces, si tú iluminabas ese teaser, veías un número 10. Y mucha gente comenzó a teorizar muchas cosas, como que primero que en 10 horas salía el juego, segundo que iban a aparecer este animatrónico con 10 cámaras, a ver, o hubo muchas teorías al respecto. Pero según estuve averiguando, Scott lo que quería hacer era sacar teasers como con cuenta regresiva, pero pues no le funcionó el plan. Lo cual eso es una real pena, la verdad. Me hubiera gustado ver eso, pero pues ni modo, no se logró. Y ya con eso ya había un hype más grande porque veíamos otro animatrónico que no era Springtrap. Y ya después de eso, el día siguiente salió un teaser que era Chica y Foxy con esa misma textura de Balloon Boy, pero con el mensaje It's all in your mind. Y entonces ya la gente comenzó a teorizar de que técnicamente estos animatrónicos podrían servir como de estas alucinaciones que a veces pasaban en los primeros juegos. Entonces, más o menos eso, o que lo que ocurriera en esa atracción era algo mental, no era algo verdadero. O sea, ya las teorías estaban fuertes, aunque no estuvieron tan fuertes como los anteriores teasers, especialmente porque Scott no dejó cierta distancia entre los teasers y el estreno del juego, porque tan pronto salió este teaser, a las pocas horas salió el Final Fantasy 2. Final Fantasy 3, perdón, me confundí. O sea, tan pronto salió el teaser, se estrenó el juego. Entonces como que no hubo el suficiente tiempo para teorizar. Y pues bueno, hablando del juego, yo la verdad no me lo pasé, lo jugué muy poco, creo que llegué a la noche 3 o 4. Creo que fue a la 4 porque pues la primera, como ustedes saben, si lo jugaron, eh, la primera es como no de relleno, sino como de contextualización, porque pues no pasa nada. Simplemente es como, bueno, te están mostrando las dinámicas y todo eso. Que creo que fue una mejora a lo que pasa en Final Fantasy 2. Pero bueno, personalmente este juego me gusta mucho, es por la parte del lore. O sea, justo cuando estaba viendo la saga de Saw, cuando llegué a Saw 5, pensé en este juego, porque ambas producciones tienen algo en común, y es que ambas son eh, o son una película, o en el caso de Final Fantasy son un videojuego, que puede que fallen en lo que era más característico de la saga, o sea, en este caso, pues, que haya más animatrónicos o que sea más dinámico de alguna forma. Y en el caso de Saw 5, pues la trampa que hay en ese juego, en esa película, como que no es tan elaborada. O sea, sí es elaborada, pero es como que medio me. Pero en el tema del lore es muy relevante. En el caso de Saw 5, nos cuentan más cómo era que funcionaba Hoffman como aprendiz. Y en el caso de Final Fantasy 3, nos cuentan todo sobre el hombre morado. Bueno, no todo, pero sí cómo funciona. O sea, qué fue el hombre morado a partir del Final Fantasy 1, cómo quedó atrapado, eh, cómo de alguna forma tuvo un karma instantáneo, porque si no hubiera sido por las almas de los niños que estaban ahí, entonces no hubiera sido atrapado en el Springtrap, ¿no? Entonces, en ese aspecto, me gusta mucho Final Fantasy 3 porque aclara muchas cosas. Y fuera de eso, em, pues siento que el juego tuvo una recepción mixta. También por eso, porque fue como un cambio drástico. Pero personalmente yo le tengo mucho cariño. Además que, como les iba contando, toda la incertidumbre que había al respecto era muy fuerte. Entonces ya pasarían 2 días después de que saliera el juego. Y salió un nuevo teaser en el que salía un sombrero de Freddy sobre un piso
creo que era cuadros, no estoy mal, y todo estaba como iluminado como si fuera alumbrado con una linterna, ¿no? Entonces ya eso ya creaba más expectativa porque pues como ustedes saben no hay casi cosas de Freddy, o sea, no hay un animatrónico de Freddy como tal en el juego, solamente la versión Phantom. Entonces fue como que, uy, ya desde ya nos están confirmando el Finisher Freddy 4 y justo días después ese sombrero desaparece. Y con eso desaparecieron las teorías. No, mentiras, no desaparecieron las teorías. Antes aumentaron, porque era como que, uy, ¿qué pasó? ¿O quién lo tomaría? ¿Será que fue Sprinter o algo así? Entonces, y de esta forma acabó este largo viaje. Espero les haya gustado la dinámica, que se hayan entretenido estos casi 30 minutos hablando justamente de Final Fantasy 3 y toda esa experiencia. Y pues quería aprovechar esta situación, esta ocasión, perdón, para preguntarles más o menos cómo ustedes vivieron esto, si llegaron a vivirlo, ¿no? Estaba pensando que si recibo muchas respuestas al respecto, así como que mucha gente hablando sobre su experiencia con el Final Fantasy 3, no solo con el juego, sino como ese preámbulo, podría considerarlo para mencionarlo en un próximo episodio, eh, que puede que salga durante Semana Santa, ya que pues en ese tiempo tengo vacaciones, así que tendría un poquito más de tiempo de producir esto, ¿no? Entonces, pues si quieren, compártanlo y si veo muchas respuestas o respuestas muy relevantes, puede que las tenga en cuenta para mencionarlas en el próximo episodio, del que creo que ya tengo el tema. Todavía no estoy muy seguro. Puede que sí, puede que no. Eh, Ahí yo les estaré avisando cualquier cosa. Y pues bueno, sin más que decir, nos vemos en un próximo episodio. Y espero la pasen bien. Espero se encuentren bien mientras escuchan esto. Pero no me voy sin antes decirles que si necesitan escuchar a alguien, aquí ando hablando.